Jugarlo. Vamos a hablar de este tema con un especialista. Nos va a contar porque hicieron un estudio específico que también lo tienen las empresas y vamos a preguntarle qué es lo que se está haciendo al respecto. Vamos a hablar con Leonardo Medrano, es vicerrector de Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad Siglo XXI. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Un placer en saludarlos. Bueno, comenzamos hablando de este tema de estrés porque sabemos que hicieron desde siglo XXI un estudio que incluso alcanzaron a las empresas sobre el tema del estrés en el trabajador, ¿no? Cómo pega en la productividad, cómo pega también en el ausentismo. ¿Querés contarnos un poco conclusiones a las que han llegado? Dale, mira, te cuento un poco. Esto se inicia a partir de un informe de la Organización Mundial de la Salud, donde se observó que los problemas asociados al estrés no solamente afectan el bienestar de las personas, sino, como vos mencionabas recién, tiene un impacto elevado en la productividad de las empresas y las organizaciones, independientemente del sector y el tamaño de la organización. Y ese impacto que influye no solamente en las organizaciones, sino que tiene un efecto también a nivel de toda la comunidad, ¿sí? El análisis que se hace es si el sector más productivo de una comunidad, de un país, tiene estrés crónico, no está en las condiciones óptimas como para afrontar el estrés cotidiano, trabajar de forma productiva, para desarrollar su talento, para crecer. Y eso termina siendo un limitante para el desarrollo de cualquier país. Entonces realmente es un tema estratégico y por ese motivo desde la universidad se empezaron a hacer mediciones todos los años sobre los niveles de estrés crónico en trabajadores de Argentina. ¿Y qué les dio ahí? Y entre los principales resultados cabe destacar que, sobre todo los últimos 2 años, a partir de la pandemia, en Argentina ya se venía observando un efecto creciente. Año a año iban aumentando los niveles de estrés crónico y durante la pandemia hubo un crecimiento abrupto donde se observó un aumento. De hecho, en Argentina casi el 50% de las personas manifiesta síntomas asociados al estrés crónico la mayor parte de los días de la semana. Y eso tiene un impacto en la propia persona, en el bienestar y también en la organización, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo cruzan eso, Leonardo, con las empresas? Digo, porque ustedes le acercan esta información a las empresas. ¿Se está haciendo algo al respecto? O sea, las empresas toman cartas en el asunto y ayudan a que sus empleados tengan menos estrés. Mira, hoy te diría que en el mundo de las organizaciones el bienestar ya pasa a ser un factor estratégico, no solamente porque se previene el desarrollo de problemas más severos en materia de salud mental. De hecho, las personas que tienen estrés crónico duplican la probabilidad de tener un problema de salud mental más severo en el futuro, sino que además tiene un impacto favorable en la productividad. De hecho, invertir en el bienestar te diría que es una de las mejores inversiones porque evitas esto que vos señalabas recién, evitas el ausentismo, aumenta la productividad. Mira, te doy 2 ejemplos concretos. Hay 2 síntomas típicos del estrés crónico, ¿sí? Uno que se denomina agotamiento, que son los primeros síntomas que pensamos a sentir cuando tenemos estrés crónico, es que nos sentimos cada vez más cansados, que nos levantamos y sentimos que no nos hemos recuperado bien, cada vez nos cuesta más ir a trabajar, cada vez nos cuesta más mantener un ritmo productivo de trabajo. Y hay otro síntoma típico del estrés crónico que se denomina cinismo, ¿sí? Que hace referencia a que la persona se siente en un estado tal de desmotivación que empieza a sentir que su trabajo pierde sentido, ya le empieza a dar lo mismo si lo hace bien o lo hace mal, ¿sí? Entonces, eso afecta mucho la productividad de una organización. Entonces, el impacto no es solamente a nivel del bienestar de la persona, sino también esa persona cada vez empieza a trabajar peor, cada vez aumentan más los niveles de ausentismo, aumenta mucho la rotación. Entonces, son factores que las organizaciones hoy son conscientes de que merece una inversión, no solamente para mejorar la calidad de la vida de las personas, sino también para aumentar la productividad de la organización, independientemente del tipo de organización en la que estemos hablando, ¿no?
Claro, Leonardo, pero uno escucha lo que vos decís y es claro que las empresas lo tienen presente. Pero, por ejemplo, una posibilidad de que una persona tenga menos estrés es que pueda manejar sus tiempos con una especie de home office que ahora la pandemia lo permitió. No sé cuál es el pulso que vos tenés, pero la impresión que uno tiene es que realmente mucho no les gusta a las empresas que el home office se instale definitivamente. Digo, es como un contrasentido, ¿no? Porque eso sería algo que hasta está probado. Se probó en la pandemia. Bueno, es que yo creo, sí, coincido con lo que vos señalas. No sé si es un contrasentido, sí concuerdo que es un cambio cultural que implica, ¿no? Tenemos que cambiar un poco la forma en las cuales se vienen trabajando. Estamos en una época de cambio. Estamos en una época donde cada vez las empresas tienen que innovar mucho, no solamente el producto, no solamente el trabajo en sí, sino los procesos. Y hay que animarse también a analizar estrategias nuevas que a la luz de la evidencia científica indican que tienen una mejora en la productividad, ¿sí? Vos algo que señalás es uno de los principales factores de estrés, se llama conflicto familia-trabajo. Y, por ejemplo, la flexibilidad es un factor que se ha demostrado que el hecho de que la persona pueda regular un poco mejor los horarios, teniendo claridad en las metas, teniendo claridad, ¿no? Teniendo autonomía, sí, logra mayor flexibilidad. Y eso tiene un impacto positivo no solamente en el bienestar de la persona, sino también en los resultados. Entonces, yo coincido que quizás hay mucha variabilidad hoy entre las empresas y las organizaciones en relación a la apertura para desarrollar cambios culturales. De alguna manera, desde la Universidad Siglo XXI, lo que estamos ofreciendo, y de hecho trabajamos todo el tiempo con empresas y organizaciones, fue una medición de lo que son indicadores tempranos de estrés crónico, que le permite también a las organizaciones ir probando intervenciones, ir probando cambios e ir evaluando cómo esos cambios tienen un impacto no solamente en el estrés, sino en la productividad. Porque también acá es importante aclarar que no hay fórmulas mágicas, es decir, no es que la estrategia que sirvió en una organización seguramente sirve en otra, porque cada empresa, bueno, hay que analizar en el contexto, el rubro en el cual trabaja, el tipo de dinámica de trabajo que tiene, la cultura también, pero sí es importante entender de que si no se hace una gestión estratégica y proactiva en materia de estrés crónico, los resultados para la organización son contraproducentes, ¿sí? Entonces, indudablemente se viene un cambio cultural. Leonardo, te saluda Laura Mahfoud, ¿cómo estás? No sé si... ¿Cómo estás? Te quería preguntar, ¿ustedes midieron también el impacto que puede tener la tecnología en cuanto a la conexión o en cuanto a la falta de desconexión, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de home office, en lo cual, digamos, hay gente que está conectada, trabajando prácticamente todo el día y los mensajes no paran de llegar? Digo, ¿esto se estudió también? Sí, y de hecho estás mencionando una variable que es crítica. Mira, permíteme hacer una aclaración previa, pero que va dirigido al punto que vos preguntas. El estrés en sí no es malo, o sea, no tiene nada de malo que nosotros durante nuestra jornada laboral estemos estresados, ¿sí? Siempre y cuando tengamos una fase que se denomina recovery o recuperación, ¿sí? Si vos te estresás y te recuperás, te estresás y te recuperás, estás en lo que se llama un estrés saludable y no hay problema con eso, ¿sí? El inconveniente aparece cuando ya empieza a aparecer estrés crónico, es decir, vos tenés estrés y no tenés esa fase de recuperación. Y la recuperación no es solamente ocio, ¿sí? De hecho, nosotros hicimos un estudio comparando niveles de ocio que tenían las personas, y el ocio no es un predictor de recuperación ni tampoco de tener menos estrés. La variable clave es la que vos mencionaste, que se llama desconexión. Es decir, que yo al momento de recuperarme pueda desconectarme del trabajo, pueda poner mi mente, si yo estoy, ponele en un momento de ocio y estoy haciendo alguna actividad, no sé, estoy haciendo deporte o me voy al río, me voy a la naturaleza, pero sigo pensando en el trabajo, sigo revisando los mails, sigo preocupado por un problema que todavía no resolví, no se da esa experiencia de recuperación. Y esa falta de desconexión es la que más predice estrés crónico. Y lo que vos señalás con el tema de la tecnología es clave, o sea, siempre nosotros decimos que las transformaciones digitales tienen que venir acompañadas de transformaciones humanas, de pautas claras, de cómo usamos, cómo nos movemos en el mundo digital, porque el hecho de tener tan cercana la tecnología y el hecho de estar todo el tiempo conectado, respondiéndome, revisando con el grupo de WhatsApp, etcétera, hace que justamente no nos podamos recuperar
y eso empieza a afectar nuestros niveles de estrés. Al otro día, cuando vamos a trabajar, vamos más cansados porque no tuvimos esas instancias de recuperación. Claro. Uh-huh. Sí, y la recuperación, bien, como vos decís, también tiene que ser como en el entramado entre trabajo y recuperación. No puede ser que te matás 11 meses, por decirlo así, después dividido en semanas lo querés recuperar en vacaciones, digamos. Tiene que ser algo que estructural, que uno lo vaya incorporando en su vida ya en general. Leonardo, es muy muy interesante este tema. Nos quedamos acá pensando, ¿no? Estrés, trabajo, productividad, flexibilización por parte de las empresas. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, un placer, un saludo muy grande. Abrazo. Fue Leonardo Medrano, vicerrector de Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad 21.